La serie El Fugitivo mantuvo en vilo a todo Estados Unidos durante 4 temporadas. Un médico inocente huye de la pena de muerte y completamente solo persigue por todo el país al verdadero asesino. Pero lo que les ocurrió a los actores cuando se apagaron las cámaras resultó, a veces, más dramático que cualquier episodio. Veamos dónde están en 2026. ¿Sabías que uno de los actores de esta serie se parecía tanto a un villano que un día la propia policía lo paró en plena calle, confundiéndolo con un delincuente buscado? ¿Sabías que el hombre cuya voz grave y aterciopelada narraba cada episodio llegó a interpretar, según sus propias cuentas, más de 7,000 papeles en la radio? ¿Y sabías que un niño pequeño que apareció en un episodio de esta serie se convertiría en una de las mayores estrellas de Hollywood? Alguien cuyo nombre Walt Disney escribiría en un papel como una de sus últimas palabras antes de morir. Además, por detrás de las cámaras de esta historia pasaron futuras leyendas, desde ganadores del Oscar hasta iconos del cine de género, y muchos de ellos eran entonces principiantes jovencísimos. Las historias de estas personas están llenas de ascensos, pérdidas y giros inesperados. Empecemos. En el número 1 tenemos a David Janssen en el papel del Dr. Richard Kimball, el hombre que huye, a quien vimos de 1963 a 1967. David tenía 32 años cuando se convirtió en el fugitivo más famoso de la televisión y apareció en los 120 episodios de la serie. Por desgracia, David falleció trágicamente en febrero de 1980, con solo 48 años, y su muerte conmocionó a toda la industria. Su verdadero nombre era David Harold Meyer, y tomó el apellido de su padrastro. Pocos sabían que, al principio de su carrera, la 20th Century Fox rompió su contrato al considerar que su extraña línea del cabello y sus grandes orejas no servían para la gran pantalla. Fue un golpe duro, pero no se rindió y siguió trabajando. La verdadera fama le llegó precisamente gracias al papel del acosado y atormentado Dr. Kimball, y el público lo quiso tanto que cada semana algún desconocido lo llamaba a casa con ganas de ayudar al fugitivo. Tras el final de la serie, David se entregó a un ritmo de trabajo agotador, rodando decenas de telefilmes y nuevas series como O'Hara, U.S. Treasury, y la de culto Harry O., donde interpretaba a un detective privado. Estuvo casado 2 veces y llevó una vida intensa y extenuante. Bebía mucho y, según se dice, fumaba varios paquetes de tabaco al día. Cuando murió, el productor Quinn Martin lo despidió en el funeral llamándolo un verdadero profesional y una superestrella. Hay quien cree que este actor entregado y obstinado simplemente se mató a trabajar. Es curioso que, según contó la actriz Debbie Reynolds, el propio Janssen creía, medio en broma, medio en serio, ser hijo ilegítimo del legendario Clark Gable. El Dr. Kimball antepuso siempre las necesidades de los demás a las suyas, y David Janssen le regaló un alma triste y profundamente humana, imposible de olvidar. En el número 2 tenemos a Barry Morse en el papel del implacable teniente Philip Gerard, el hombre que persiguió a Kimball durante las 4 temporadas. Barry tenía 45 años cuando se convirtió en la encarnación del destino que se cernía sobre el fugitivo. Sorprendentemente, apareció en menos de 1/3 de los 120 episodios, y, aún así, fue uno de los rostros más reconocibles e inquietantes de la serie. Barry falleció en febrero de 2008 en Londres, a los 89 años, tras una breve enfermedad. Nació en un barrio pobre de Londres, dejó la escuela siendo adolescente y ganó una beca para la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático. Se calcula que, a lo largo de sus 70 años de carrera, interpretó más de 3,000 papeles en radio, televisión, teatro y cine. Pocos sabían que el papel del frío y testarudo Gerard supuso una ruptura total con su registro habitual. Antes solía interpretar a personajes emotivos y llenos de color, y la televisión estadounidense al principio no sabía muy bien qué hacer con él. Tras El Fugitivo, Barry vivió una segunda ola de fama entre los aficionados a la ciencia ficción al interpretar al profesor Victor Bergman en la serie británica Espacio, 1999. Y se mudó a Canadá a principios de los años 50 y trabajó tanto en la televisión local que lo apodaron en broma la carta de ajuste de la televisión canadiense.
Barry estuvo casado con la actriz Sydney Sturgess durante casi 60 años, hasta la muerte de ella, y dejó 2 hijos que también se dedicaron a las tablas. Incluso escribió un libro de memorias sobre su trabajo en El Fugitivo y Espacio, 1999, una serie que en su apogeo llegaron a ver unos 28 millones de espectadores. Gerard parecía un cazador despiadado y sin un ápice de compasión, pero Barry Morse era un caballero del teatro, refinado y bondadoso, que vivió una vida larga y plena. En el número 3 tenemos a Bill Raish, en el papel de Fred Johnson, el famoso Manco, el verdadero asesino, a quien vimos a lo largo de toda la serie de 1963 a 1967. Bill tenía 58 años cuando se convirtió en, quizá, el villano más célebre de la televisión, apareciendo en unos 10 episodios. Bill falleció en julio de 1984 en Santa Mónica, a los 79 años, a causa de un cáncer de pulmón. Su verdadero nombre era Carl William Raish, y su vida antes de la serie fue tan interesante como el propio papel. Fue bailarín en la famosa compañía de Ziegfeld y actuó en los escenarios de Nueva York, y perdió el brazo derecho durante la Segunda Guerra Mundial, tras sufrir terribles quemaduras en el incendio de un barco. Pocos sabían que fue precisamente su discapacidad lo que hizo que lo llamaran una y otra vez para papeles de villano, y que su papel más memorable antes de El Fugitivo fue una pelea con Kirk Douglas en la película Los valientes andan solos. Tras interpretar al Manco, Bill se volvió tan reconocible que ya no encontraba ningún otro trabajo, y el productor Quinn Martin tuvo que mantenerlo en nómina fija para darle al menos algo de estabilidad. Hubo incluso una anécdota casi cómica. Unos policías de Los Ángeles lo pararon en la calle, creyendo que estaba en busca y captura, y tuvo que convencerlos de que solo era el actor de la serie. Tras el final de El Fugitivo, Bill, harto del eterno estigma de villano, dejó casi por completo de actuar y se hizo profesor de interpretación en el oeste de Los Ángeles, trabajando con jóvenes talentos hasta su muerte. Por aquel papel tan sombrío, más tarde ocupó el 5º puesto en la lista de los villanos más temibles de la televisión, según la revista TV Guide. El Manco fue la pesadilla de Kimball, pero Bill Raish, en la vida real, era un profesor afable que no tenía nada que ver con su siniestro personaje en pantalla. En el número 4 tenemos a William Conrad, la voz en off, el narrador que acompañó al espectador en cada episodio de 1963 a 1967. William tenía unos 43 años cuando su reconocible barítono aterciopelado se convirtió en parte esencial de la atmósfera de la serie y de cada persecución. William falleció en febrero de 1994 en Los Ángeles, a los 73 años, de un infarto. Su verdadero nombre era John William Kahn, hijo, y a lo largo de 5 décadas construyó una de las carreras más versátiles de la historia del mundo del espectáculo. Pocos sabían que él, según sus propias cuentas, interpretó más de 7,000 papeles en la radio y creó al sheriff Matt Dillon en la versión radiofónica de La Ley del Revólver, antes de que el papel en pantalla se le diera a otro actor por la corpulencia de William. Su voz narró los dibujos animados de Rocky y Bullwinkle, y durante la guerra sirvió como piloto y como productor del servicio de radio de las Fuerzas Armadas. Tras El Fugitivo, William, conocido por su imponente corpulencia, encontró la verdadera fama ya como actor delante de la cámara, interpretando a un detective en la popularísima serie Cannon, después al investigador Nero Wolfe y, más tarde, a un fiscal apodado El Gordo en la serie Jake y el Gordo. Incluso bromeaba diciendo que una asociación de control de peso supuestamente había prohibido a sus miembros ver Cannon, aunque resultó ser una broma. Su carrera abarcó 5 décadas y 3 épocas: la radio, el cine y la televisión. Y no solo fue actor, sino también director y productor. Por su trabajo recibió un premio Emmy. En 1997 fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama de la Radio, reconocido como una de las grandes voces de su tiempo. Los espectadores nunca vieron su rostro en El Fugitivo, pero fue precisamente la voz de William Conrad la que marcó el tono de cada huida desesperada de Kimball y de cada una de sus decisiones morales. En el número 5 tenemos a Jacqueline Scott, en el papel de Donna Kimball Taft, la fiel hermana del Dr. Kimball,
a quien vimos de 1964 a 1967. Jacqueline tenía 32 años cuando apareció por primera vez como la única persona de su familia que nunca dudó de la inocencia de su hermano. Participó en 5 episodios, incluido el legendario final, dividido en 2 partes. Jacqueline falleció en julio de 2020 en Los Ángeles, a los 89 años, tras luchar contra un cáncer de pulmón. Nació en el estado de Missouri y empezó a competir en concursos de baile ya con 3 años. Tras mudarse a Nueva York, actuó en Broadway, entre otras cosas en el montaje original de la célebre obra La herencia del viento. Pocos sabían que el episodio final de El fugitivo, en el que aparecía su personaje, reunió ante las pantallas a unos 78 millones de espectadores, y durante muchos años fue el episodio con más audiencia de la historia de la televisión estadounidense. Jacqueline fue una de las actrices de reparto más solicitadas de su época. 8 episodios de La Ley del Revólver, 5 de Caravana hacia el Oeste, papeles en Perry Mason, en el debut cinematográfico de Steven Spielberg, El Diablo sobre Ruedas, donde interpretó a la esposa del personaje de Dennis Weaver, y un memorable papel como la mujer de un atracador de bancos en la película Una bala para el inspector, junto a Walter Matthau. Solía decir que lo que más valoraba era poder interpretar a personajes muy distintos, unas veces la chica buena y otras la mala. Su marido, el guionista y agente de prensa Gene Lesser, con quien estuvo casada 6 décadas, falleció apenas unas semanas antes que ella. Donna fue el apoyo silencioso de Kimball en sus momentos más oscuros, y Jacqueline Scott, un ejemplo de talento fiable y trabajador a lo largo de 5 décadas. En el número 6, tenemos a Diane Brewster en el papel de Helen Kimball, la esposa asesinada del doctor, cuya muerte puso en marcha toda la historia de la serie. Diane tenía 32 años cuando apareció como la mujer a la que solo vemos en flashbacks, pero cuya sombra planea sobre cada episodio. Diane falleció en noviembre de 1991 en California, a los 60 años, de una insuficiencia cardíaca. Nació en Kansas City y estudió artes liberales en la universidad antes de dedicarse a la interpretación. Pocos sabían que era descendiente directa de uno de los padres peregrinos que llegaron a América en el barco Mayflower. Sorprendentemente, Diane quedó en la memoria del público con 3 personajes completamente distintos en series clásicas. La astuta timadora Samantha Crawford en el western Maverick, la dulce y bella maestra, la señorita Canfield en la comedia Déjamelo a mí y la malograda Helen Kimball en El fugitivo. Convertía sus breves apariciones en auténticos aciertos interpretativos. Incluso con solo unos pocos episodios de Maverick, su personaje gustó tanto al público, por su química con James Garner, que la hacían volver una y otra vez. Se dice que en El fugitivo rodó los flashbacks prácticamente como un favor personal al creador de la serie, Roy Huggins. En los años 80 volvió brevemente al papel de su querida maestra en la continuación de Déjamelo a mí, tras lo cual se retiró definitivamente de la profesión y llevó una vida tranquila lejos de las cámaras. Helen Kimball apenas pronunció unas pocas frases en pantalla, pero fue por ella por quien Richard Kimball pasó 4 años de infierno. Y Diane Brewster demostró que para dejar una huella brillante en la historia de la televisión no hace falta demasiado tiempo en pantalla. En el número 7 tenemos a Andrew Prine en el papel de Ray Kimball, el resentido hermano menor del doctor, a quien vimos en un importante episodio de la primera temporada en 1964. Andrew tenía 28 años cuando interpretó a un hombre cuya vida había arruinado la mala fama de su hermano. Ray perdió su trabajo y a su prometida, y empezó a correr de forma temeraria con coches de competición, como si le diera igual vivir o morir. Andrew falleció en octubre de 2022 durante unas vacaciones en París a los 86 años por causas naturales. Nació en Florida y debutó en Broadway, y más tarde interpretó al hermano de Helen Keller en El milagro de Anna Sullivan, película nominada al Oscar. Pocos sabían que, a lo largo de su extensa carrera, acumuló más de 180 papeles en cine y televisión, y que fue todo un rey del western. Rodó 3 películas con el director Andrew McLaglen: La Brigada del Diablo, Bandolero y Chisum, esta última con el mismísimo John Wayne. Y, según sus propias palabras, la única persona capaz de pararle los pies era precisamente Wayne.
Andrew solía hacer él mismo sus escenas de riesgo y se lesionó más de una vez las rodillas y los hombros, y decía que nunca se había encontrado con un papel que no le gustara, y que en los años 70 estaba dispuesto a aceptar literalmente cualquier trabajo. Además de los westerns, también rodó películas de terror que más tarde se volvieron de culto, como El pueblo que temía al anochecer, y en televisión se le recuerda por su papel en la miniserie de ciencia ficción Punteo. Su vida personal fue agitada, se casó varias veces, incluso 3 veces con la misma actriz, Brenda Scott, y las últimas décadas las vivió felizmente con su esposa Heather Lowe. Por su contribución al género del western, recibió el prestigioso premio Golden Boot. Ray era un personaje complicado, dolido con el mundo entero, pero Andrew Prine siguió siendo el favorito de sus compañeros y uno de los actores de carácter más trabajadores de Hollywood hasta el final de sus días. En el número 8 tenemos a James Sikking en el papel de Leonard Taft, el marido de Donna y cuñado de Kimball, al que interpretó por primera vez en la primera temporada, en 1964. James tenía unos 30 años cuando apareció como ese hombre de familia formal que apoyaba a su esposa en su lealtad al hermano fugitivo. James falleció en julio de 2024 en Los Ángeles, a los 90 años, por complicaciones de una demencia, rodeado de su familia. Nació en Los Ángeles y era el menor de 5 hermanos. Pocos sabían que lo llamaron James Barry en honor al autor de Peter Pan, y que su madre, tras un accidente de coche que casi resultó mortal, fundó su propia iglesia. Aunque en El fugitivo solo tuvo un papel pequeño, y más tarde apareció en la serie en otros personajes, le esperaba una enorme fama. Se convirtió en uno de los favoritos del productor Steven Bochco y se hizo célebre como el imperturbable teniente de los Shio Howard Hunter, siempre con su pipa, en la legendaria serie policíaca Canción Triste de Hill Street, papel por el que fue nominado al Emmy. Para toda una generación de los años 90 es el bondadoso Dr. David Hauser, el padre del niño prodigio interpretado por Neil Patrick Harris en la popular comedia Un médico precoz. Los aficionados a la ciencia ficción lo recuerdan también como el Capitán Styles en la película Star Trek 3, En busca de Spock, así como por sus papeles en Gente Corriente, Capricornio 1 y El Informe Pelícano. Empezó su larga carrera ya a mediados de los años 50, con un pequeño papel en el cine, y por delante le esperaban más de 6 décadas de trabajo. Fuera de la pantalla, James pasó 19 años leyendo libros a alumnos de primaria dentro de un programa solidario y recaudaba fondos para la investigación médica. Leonard Taft fue el apoyo silencioso de la familia Kimball, y James Sikking construyó una carrera de 6 décadas que se convirtió en un ejemplo de estabilidad, dignidad y honradez. En el número 9 tenemos a Richard Anderson, que interpretó a Leonard Taft en el célebre final de la serie, dividido en 2 partes, en 1967, y que antes había encarnado en El fugitivo varios papeles episódicos distintos. Richard tenía unos 40 años cuando se convirtió en el cuñado de Kimball en ese final de altísima audiencia que vio literalmente todo el país. Richard falleció en agosto de 2017 en Beverly Hills, a los 91 años, por causas naturales. Nació en Nueva Jersey. Tras 2 años en el ejército, estudió en un laboratorio de actores, y poco a poco se convirtió en uno de los rostros más fiables de la televisión estadounidense. Pocos sabían que alcanzó su mayor fama ya en los años 70, al interpretar a Oscar Goldman, el jefe de los superhéroes biónicos, en 2 popularísimas series a la vez: El hombre de los 6 millones de dólares y La mujer biónica, que se emitían en paralelo. Era precisamente su voz la que pronunciaba la famosa frase de la cabecera sobre que tenían la tecnología para reconstruir al héroe. Richard también participó en la serie Perry Mason y en películas como Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick, y 7 días de mayo. Su vida personal formó parte de la historia de Hollywood. Su primera esposa fue la hija del actor Alan Ladd, y la segunda, la hija de la legendaria actriz Norma Shearer y del productor de cine Irving Thalberg. Su compañero Lee Majors lo llamaba con mucho cariño el dinero de toda la vida por su estilo inalterable, su serenidad y su elegancia, y aseguraba que no había conocido a otra persona igual. El final de El fugitivo fue uno de los acontecimientos más sonados de la historia de la televisión,
y Richard Anderson resultó ser un broche digno de aquella gran saga antes de convertirse él mismo en un icono para toda una generación de jóvenes espectadores. En el número 10 tenemos a Clint Howard en el papel del pequeño Billy Taft, el sobrino del Dr. Kimball, a quien vimos en el episodio de la primera temporada, Home is the Haunted, en 1964. Clint tenía solo unos 4 años cuando interpretó a uno de los hijos de Donna, por reunirse con los cuales Kimball arriesgaba su libertad y su vida. En 2026, Clint cumple 67 años y sigue trabajando en activo, lo cual ya de por sí es asombroso. Pocos sabían que Clint es el hermano menor del célebre director ganador del Oscar Ron Howard, y que ambos empezaron como niños actores en la misma época. Clint consiguió su primer papel destacado en la serie Gentle Ben, y puso su voz a dibujos animados de Disney como El libro de la selva. De adulto, se convirtió en un querido actor de carácter, participando en 17 películas de su hermano, entre ellas Apolo 13 y Cocoon, y se hizo conocido también por sus papeles en comedias y películas de terror. Trabajó en prácticamente todas las generaciones del universo de Star Trek y apareció en Han Solo, una historia de Star Wars, y en el reciente terror, Terrifier 3. En 2024 mostró también su faceta dramática al interpretar a un excéntrico músico sin hogar en la telenovela diurna Belleza y Poder, papel por el que recibió una nominación al premio Emmy Diurno en 2025. Su hermano mayor, Ron, está sinceramente orgulloso de él y dice que Clint es un talento único e inventivo, con su propio ritmo inconfundible. A fecha de 2026, Clint tiene aún varios proyectos nuevos entre manos. El pequeño Billy creció hasta convertirse en uno de los actores de carácter más reconocibles y queridos de Hollywood, que no afloja el ritmo 6 décadas después de su aparición en El Fugitivo. En el número 11 tenemos a Bill Mumy en el papel de David Taft, el segundo sobrino del Dr. Kimball, a quien también vimos en el episodio Home is the Haunted, en 1964. Bill tenía unos 10 años cuando interpretó al mayor de los 2 niños de la familia Taft. En 2026, Bill cumple 72 años y a sus espaldas tiene una carrera asombrosa de más de medio siglo. Pocos sabían que apenas un año después de El Fugitivo se hizo verdaderamente famoso al interpretar a Will Robinson en la serie de ciencia ficción de culto Perdidos en el Espacio. Antes incluso, siendo muy pequeño, ya había aparecido en uno de los episodios más famosos de La Dimensión Desconocida. Es una buena vida, donde dio vida a un niño espeluznante con un poder aterrador, capaz de castigar a los adultos con la mente. Un dato curioso: en un principio querían darle a Bill el papel de Eddie Munster en la familia Monster, pero sus padres se negaron por lo pesado que era el maquillaje. De adulto, Bill no solo siguió actuando, sino que se convirtió también en un músico de éxito, actor de doblaje y autor de cómics. Interpretó al alienígena Lenier en la conocida serie Babylon 5 y sigue poniendo voz a multitud de dibujos animados hoy en día. Como músico, lleva muchos años actuando en un dúo de comedia musical y ha grabado decenas de discos, y sus canciones han sonado en populares programas de radio. En la versión renovada de La Dimensión Desconocida, incluso interpretó a la versión adulta de su escalofriante personaje, cuya hija fue encarnada por su propia hija, Liliana, también actriz. Resulta curioso además que de niño llegó a trabajar con casi todas las estrellas de la época, desde Walt Disney hasta Lucille Ball. El pequeño David apareció en El Fugitivo en un solo episodio, pero Bill Mumy se convirtió en una auténtica leyenda de la ciencia ficción y en un artista polifacético, querido por los fans de todo el mundo. En el número 12 tenemos a Bruce Dern, uno de los ejemplos más asombrosos de estrellas ocultas de esta serie. Apareció en El Fugitivo una y otra vez, interpretando en 4 años a 5 personajes distintos. Bruce tenía unos 27 años cuando asomó por primera vez en uno de los episodios, en el papel de uno más de los desconocidos que el médico fugitivo se encuentra en su camino. En 2026, Bruce cumple 90 años y es una leyenda viva de Hollywood que sigue trabajando en activo. Pocos sabían que Bruce procede de una familia influyente. Su abuelo fue gobernador del estado de Utah y secretario de Guerra de Estados Unidos, y un tío abuelo suyo fue un conocido poeta. Empezó su andadura en el teatro, donde lo descubrió el mismísimo director Elia Kazan,
que lo invitó a estudiar en una prestigiosa escuela de interpretación. En los años 60, Bruce se hizo famoso por sus papeles de villanos desequilibrados y psicópatas, entre ellos en películas de Alfred Hitchcock como Marnie, La Ladrona, y ese encasillamiento lo persiguió mucho tiempo. Pero luego llegó la era del nuevo Hollywood y floreció. Consiguió su primera nominación al Oscar por su papel de veterano de Vietnam en el drama El Regreso. Décadas después, ya con 77 años, alcanzó la cima al interpretar a un padre anciano en el drama en blanco y negro Nebraska, por el que ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cannes, y su segunda nominación al Oscar. También trabajó con Quentin Tarantino en Los Odiosos 8 y Érase una vez en Hollywood. Bruce es el padre de la célebre actriz Laura Dern y, justo en mayo de 2026, apareció entre ovaciones en el Festival de Cannes en el estreno de un documental sobre su propia vida. Los transeúntes anónimos que interpretó Bruce hace tiempo que se olvidaron, pero Bruce Dern demostró que un actor de carácter puede llegar a ser uno de los artistas más respetados de su generación y seguir trabajando a los 90 años. En el número 13 tenemos a Kurt Russell, que de niño interpretó a Philip Gerard, el hijo de aquel teniente perseguidor, en un episodio de la segunda temporada titulado Némesis, en 1964. Kurt tenía unos 13 años cuando a su pequeño personaje lo secuestra por accidente, nada menos que Richard Kimball, el enemigo acérrimo de su padre. En 2026, Kurt cumple 75 años y es el único de esta historia que llegó a ser una verdadera superestrella mundial de primera fila. Pocos sabían que Kurt empezó precisamente como niño actor, y uno de los datos más asombrosos de su biografía es que el moribundo Walt Disney, en 1966, escribió en un papel el nombre Kurt Russell, como una de sus últimas palabras. El estudio acababa justo de firmar un contrato a largo plazo con el joven actor. Kurt se convirtió en la gran estrella de Disney en los años 70 y luego se transformó en un icono de todos los géneros. Interpretó al legendario Sheriff Wyatt Earp en el western Tombstone, al antihéroe Snake Plissken en 1997, Rescate en Nueva York, a un bombero en llamaradas, a un coronel en la película de ciencia ficción Stargate, Puerta a las Estrellas, e incluso puso voz a Elvis. Fue precisamente en el rodaje de un musical de Disney donde conoció a Goldie Hawn, con quien vive felizmente desde hace más de 40 años, sin haber formalizado nunca el matrimonio. Su hijo, Wyatt Russell, también se hizo actor conocido. En 2017, Kurt y Goldie recibieron juntos sendas estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. El hijo de Gerard apenas asomó una vez en El Fugitivo, pero Kurt Russell demostró que a veces, de un diminuto papel infantil, nace una de las carreras más largas y brillantes de Hollywood. Y, por último, Robert Keith, en el papel del Dr. John Kimball, el padre de Richard, a quien vimos en esa misma primera temporada, en 1964. Robert tenía unos 66 años cuando interpretó al padre anciano y enfermo del fugitivo. Fue precisamente la noticia de su jubilación lo que empujó a Kimball a arriesgarse y regresar a su ciudad natal. Robert falleció en diciembre de 1966 en Los Ángeles, a los 68 años. Su verdadero nombre era Roland Keith Ritchie y fue un respetado actor de carácter que participó en varias decenas de películas, sobre todo en los años 50, y que también brilló en los escenarios de Broadway. Hay en este reparto una ironía sutil. Robert era el padre del actor Brian Keith, que interpretó a un antagonista de Kimball en el primer episodio de la serie, así que padre e hijo entraron por turnos en esta historia. Pocos sabían que el camino de Robert en el cine no empezó como actor, sino como dramaturgo. Hollywood se fijó en él precisamente gracias a una obra suya. Actuó en montajes legendarios de Broadway y su último trabajo en pantalla fue el papel de un rico patriarca en un célebre episodio de La Dimensión Desconocida, titulado Las Máscaras. Pero la página más triste de su biografía tiene que ver con una de sus esposas. En 1927 se casó con la joven actriz de Broadway Peg Entwistle. Se divorciaron un par de años después y en 1932 el nombre de Peg quedó grabado para siempre en la leyenda más sombría de Hollywood. Se quitó la vida saltando desde la letra H del célebre rótulo de Hollywoodland, convirtiéndose en un trágico símbolo de los sueños rotos de esta ciudad.
El Dr. John Kimball encarnaba el hogar y la familia a los que Richard ansiaba volver con desesperación, y Robert Keith dejó tras de sí tanto una filmografía digna como una dinastía de actores que continuó en su famoso hijo. Así de diferentes resultaron ser los destinos de las personas que dieron vida a una de las mejores series de la historia de la televisión. Algunos se fueron demasiado pronto, en plena plenitud. Otros construyeron carreras de medio siglo. Alguno pasó de invitado episódico a estrella mundial de primera fila, y otros siguen rodando todavía con 80 y 90 años. El Fugitivo terminó con el final de mayor audiencia de su época, que vio todo el país. Pero las historias de sus actores siguen vivas y aún nos sorprenden décadas después. Por detrás de las cámaras de esta serie pasaron decenas de futuras leyendas de Hollywood, y cada una de ellas se llevó consigo un pedacito de aquella época. Si te ha gustado este viaje al pasado y al presente, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué personaje de El Fugitivo es el que más recuerdas y sobre qué serie de culto te gustaría saber más la próxima vez. Hasta la próxima.